pocos meses en Chile ocurrió y fue diagnosticado en el sur de Chile un caso de lepra. No sé si recordarán ustedes. Y lamentablemente el caso fue muy publicitado. No solo se publicitó como diagnóstico, sino que lamentablemente se hizo público quién era el paciente, que era un inmigrante que provenía de Haití, dónde vivía el paciente. Se entrevistaron hasta los vecinos del paciente. Y esto generó temor en la población. Hubo una alarma pública, vamos a terminar todos con lepra, fue la pregunta. A raíz de esto, que fue una situación muy lamentable porque se vulneró claramente el derecho a la privacidad y la confidencialidad del diagnóstico del paciente, pero yo quiero llevarlos un poco más allá y a preguntarnos si existe un riesgo real de que ocurran enfermedades infecciosas así en forma catastrófica debido a la migración y que terminemos, por ejemplo, todos con lepra. Y como segunda pregunta, si es que vale la pena, muy relacionada, hacer algún tipo de chequeo de exámenes a los migrantes al momento de ingresar a nuestro país, asegurarnos que no vengan enfermos. Y como tercera pregunta, si es que como equipo de salud, ya es una pregunta que viene del lado de la salud, necesitamos estar preparados de alguna manera distinta a lo que estamos haciendo para atender a estos migrantes. Para empezar, en relación a la primera pregunta, tenemos que ir un poco a la epidemiología de la enfermedad infecciosa. Y las enfermedades infecciosas efectivamente son un problema de salud pública grave en muchos de los países de donde provienen los migrantes de países menos desarrollados que viajan a países más desarrollados con mejores condiciones de vida como el nuestro. De hecho, según la OMS, para los datos del 2015, que es relativamente reciente, de las 10 primeras causas de muerte en países de muy bajos recursos, 5 se deben a infecciones. 50%. Neumonía, malaria, tuberculosis, VIH, diarrea. En cambio, en los países de economías más desarrolladas, como podría ser el nuestro en este momento, solo 1 de cada 10. Y que corresponde a neumonía, que generalmente además la vemos en adultos mayores, o sea, en otro escenario. O sea, efectivamente, los países más pobres tienen una gran carga por las enfermedades infecciosas. Y lamentablemente no solo por enfermedades infecciosas comunes, sino que además en ello se da una serie de otras enfermedades infecciosas que son las que llamamos enfermedades infecciosas tropicales. Tropicales y desatendidas. Se llaman desatendidas porque en medicina son enfermedades que han sido abandonadas, donde hay muy poca investigación. Y les van a aparecer nombres que suenan exóticos, porque en Chile nunca lo hemos escuchado, como la dracunculiasis, la úlcera burulí, la tripanosomiasis africana, la filariasis, los micetomas, etc. Una lista extensa de enfermedades parasitarias, virales, micóticas, de las cuales nunca hemos escuchado o que nos impresionan o que han desaparecido, de hecho, en muchos países desarrollados. Bueno, ¿por qué ocurre esto? ¿Qué pasa en estos países que tienen esta tremenda carga de enfermedad y con consecuencias tan catastróficas? Son 2 grandes razones. Una, y la más importante, probablemente la pobreza. La mayoría de los países que sufren esta tremenda carga de enfermedad son países donde hay mala nutrición, hay muy escaso acceso al agua potable, no hay acceso a elementos básicos de la salud como vacunas o inmunizaciones, en los niños sobre todo. No hay acceso a medicamentos básicos, a antibióticos, menos hospitales o son de muy mala calidad. Aquí les pongo un ejemplo, un hospital de campaña para tratar una epidemia de cólera. Cuando un paciente muere de cólera, muere de deshidratación, muere en 24 horas porque no tiene un suero. Así de básico y de precario es la muerte por cólera. Y la otra gran razón es el clima. El clima tropical, donde hay vectores, la mayoría de estos parásitos, muchos de ellos, no todos, requieren de ciertos vectores, que son insectos muchas veces, que transmiten la enfermedad de una persona a otra. Y
generalmente los países más desarrollados son de climas más fríos y no tienen las condiciones para que se den estos vectores. Volvamos a nuestro país. En Chile no tenemos estas dos condiciones. No tenemos una condición de pobreza y precariedad extrema de los servicios de salud y tampoco tenemos el clima para que se den la transmisión dentro de los vectores. Por lo tanto, contestando a la primera pregunta, para la gran mayoría de la enfermedad infecciosa, los inmigrantes que llegan no constituyen un riesgo de transmisión generalizado a la población en que terminemos con grandes epidemias debido a los migrantes. Ahora bien, es necesario, por lo tanto, ir a hacer un chequeo y exámenes de salud obligatorio a los migrantes que llegan. La respuesta, que no solo se ha contestado en Chile, sino que en muchos otros países, es que en general se considera que no es necesario y que más bien puede atentar contra el derecho a la privacidad y la libertad del migrante que va de un país a otro buscando un futuro mejor. Incluso para la tuberculosis, que podría ser una excepción, porque la tuberculosis sí es una enfermedad que existe tanto en los países desarrollados como en los no desarrollados, pero hay países efectivamente donde hay más tuberculosis. Pues bien, si ustedes ven las tasas de tuberculosis en un país muy desarrollado, como Estados Unidos, donde el nivel de tuberculosis en la población general está en los rangos de eliminación, son tasas muy bajas, entre 2 y 3 por 100.000 habitantes, eso realmente es muy bajo. Resulta que, ¿en quién están ocurriendo los casos de tuberculosis? En los migrantes. Casi 70% de los casos de tuberculosis diagnosticados al año 2016 en Estados Unidos fueron en migrantes, no en el resto de la población. No se está transmitiendo en forma generalizada al resto de la población. Siguen siendo grupos de riesgo vulnerables. ¿Qué más necesitamos hacer? Van a llegar los migrantes, van a seguir llegando, es parte de la globalización. No nos van a estar transmitiendo enfermedades catastróficas, pero sí van a consultar por enfermedades que van a ser raras o exóticas. Y ahí, como proveedores de salud, vamos a tener que sospechar, diagnosticar y tratar enfermedades que nos van a parecer raras, no vamos a tener la menor idea. Aquí les pongo 3 casos, 3 lesiones cutáneas de un paciente consultante de distintas partes del mundo, uno de la India, otro de Bangladesh y otro paciente que venía de República Centroafricana. Los diagnósticos que yo tengo que pensar como médico que atiende a ese paciente van a ser totalmente distintos según el país donde viene. Voy a tener que conocer de la prevalencia de enfermedades infecciosas exóticas en lugares del mundo que van a ser distintas. Y no solo voy a tener que saber pensar en enfermedades más raras, sino que tener los elementos diagnósticos. Test diagnósticos para hongos, parásitos, larvas, de los cuales normalmente no disponemos. Y por último, vamos a necesitar de medicamentos, fármacos, para tratar enfermedades que son poco comunes en Chile. Nuestras escuelas de medicina, las escuelas de enfermería, o más especialistas, o lugares de derivación para casos difíciles. Sin duda que va a tener que ser parte del desarrollo de la futura medicina de un país más globalizado, como va a ser Chile. Y para terminar, junto con saber, diagnosticar y tratar, vamos a tener que pensar la manera que nuestro sistema de salud sea más acogedor con los migrantes. Y aquí les voy a poner una experiencia muy personal. Hace algunos años atrás, varios años atrás, yo vivía fuera de Chile y cuando nació mi hijo menor, que nació fuera de Chile, enfermé. Y enfermé bastante seriamente, a los pocos días del parto terminé hospitalizada. El estar enfermo y hospitalizado en un país que no es el de uno, donde uno no domina bien el idioma, donde no conoce a nadie, donde no sabe cómo funcionan los circuitos de la salud, aún siendo médico y estando sola porque mi marido cuidaba del recién nacido y de nuestra otra hija, hizo que esa experiencia de estar enferma fue el doble de difícil, fue realmente muy duro. ¿Cuánto más puede llegar a ser para alguien que definitivamente no habla español? Para alguien que culturalmente puede tener una manera distinta de ver las cosas o de entender lo que es correcto, lo que no es correcto, lo que se dice, lo que no se dice, y que por último más puede tener temor a consultar a tiempo porque lo pueden echar del país, por su situación legal, por ser un migrante que todavía no tiene sus papeles al día.
nuestros migrantes, si no pensamos en un sistema de salud que los atienda, que los acoja de una manera más amigable, van a estar consultando tardíamente. Y en Chile ya se han dado casos de transmisión vertical de VIH por consultas tardías en mujeres migrantes. Tenemos que eventualmente pensar no solo en tener intérpretes en lugares de Chile donde hay más concentración de migrantes que pueden no dominar el español, sino que pensar en eventualmente programas de atención de población migrante más vulnerable, como pudiera ser niños que requieren poner al día sus vacunas o mujeres embarazadas. Porque no se trata solo de atender desde el punto de vista médico, sino que tenemos que ser un país generoso y que sepa acoger. Y no solo acoger, sino que acogerlos de la mejor manera. Muchas gracias.